Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar, que en su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores, sin metas la mano. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Expectativas, porque hay situaciones muy comprensibles que se tenga cierta preocupación, porque ya nuestras economías, nuestro bienestar o nuestro perjuicio, muchas veces, claro, lo provocamos nosotros, no hay duda, pero hay muchos factores externos que influyen para que nosotros estemos bien o para que sigamos estable, que la economía esté caminando, que no haya tropiezos muy fuertes con los cuales no podamos avanzar. Pero es un año que tiene sus, sus interrogantes, porque la guerra, los problemas de grandes economías que están en dificultades, China principalmente, una economía global, pero además el mundo mismo occidental tiene también sus problemas de inflación y hay problemas, no hay duda de ello. El clima sigue siendo otra incertidumbre para toda la humanidad, porque nos afecta a todos. Entonces esa es de las preocupaciones que tienen todos los pueblos del mundo, y más nosotros que somos los pueblos de los más pequeños del mundo, tenemos siempre que estar preocupados porque vivimos de esas, no de esperanzas, de realidades, pero realidades externas. Si las playas de nosotros se deteriorasen por asuntos del clima, por ejemplo, ustedes se imaginan
los problemas que nos genera, por ejemplo, para el turismo, que es uno de los andamios más importantes de la economía nacional, o que la economía norteamericana y las economías europeas comiencen a flaquear, que comiencen a tener problemas de desempleo y ese tipo de cosas, las remesas se nos van, también se nos caen. La inversión extranjera, si ve que las cosas no andan bien en esas grandes economías, pues usted dice, bueno, ¿qué voy a invertir? Quiero buscar negocios que puedan generar exportaciones, zona franca, etcétera. Entonces, todo se dificulta. Tenemos que rogar porque las cosas del mundo no se deterioren y nos puedan hacer daños considerables. No hay duda en eso. Pero tenemos que poner de nuestra parte y ser organizados y no andar con el deterioro de nuestras finanzas, simplemente desatender problemas nacionales por actuar solamente pensando en las elecciones del 2024, que siempre son malas costumbres de los que nos gobiernan. Vamos a esperar buenas cosas para el año 2023 porque no podemos ser pesimistas. Pero un exceso de optimismo también es dañino. Eso se ha dicho muchas veces por aquí y yo espero que nosotros los dominicanos comprendamos eso. Hay nubes oscuras, no hay duda, nubes oscuras. La parte migratoria nos afecta, esa situación de Haití, eso sigue siendo catastrófico, eso es un caos y no hay duda que hay organismos y gobiernos de la región interesados en que nosotros seamos quienes asumamos ese naufragio del oeste de la isla La Española. Y necesitamos autoridades que estén dispuestas a decir no cuando se tenga que decir no. Incluso si hay que decir una palabra fuerte, que se diga, porque este país tiene cenizas que cuidar, ideales que proteger, porque los que nos dejaron esta patria, señores, fue gente que entregó familia, vida familiar, bienes familiares, entregó su vida, entregó vida de hijos, de hermanos, etcétera, que lucharon y pelearon por este país para dejarnos esta patria libre. Por tanto, las autoridades nacionales tienen que atender problemas serios como ese de la migración, porque la delincuencia la podemos controlar desde aquí. Le buscamos la vuelta de controlar. Los problemas de la pobreza son de nosotros. El problema de cuidar los recursos naturales es de nosotros. Ahora, la soberanía también es de nosotros, aunque tenga implicaciones del exterior que nos presionan y quisieran que nosotros cediéramos. No solo el territorio nacional, sino que cedamos también, señores, la dominicanidad, la nacionalidad, que ya eso es sagrado. Así que esperamos que la autoridad nacional sepa poner su garantía de que este país no va a ser traicionado por autoridades dadas a la complacencia o a la autocomplacencia y al victimismo, pensando que con eso van a resolver su problema y no van a atender el problema nacional, porque pasarán con mucha pena y con poca gloria por el poder. Bueno, la Grey Católica del mundo está de luto hoy, porque el Papa Benedicto XVI, aunque no fue un papa que tuvo la oportunidad de hacerse sentir como su antecesor, porque tuvo dos papas antes de él,
verdaderamente papas absorbentes, porque Pablo VI, señores, fue un papa muy importante y tuvo un papado largo también. Entonces, después de Pablo VI vino Juan Pablo I, que fue breve. Eso yo creo que no duró un mes. Yo creo que semanas. El Papa Juan Pablo I, el primer papa de origen obrero de la iglesia, un hombre extraordinario. Pero se dice que fue víctima de envenenamiento, que fue práctica vieja en la iglesia vieja, en el papado viejo, fueron prácticas de esa iglesia terrible, que hubo esos periodos terribles de papado y de antipapado también, una cosa de loco. Entonces, esa es una de esas situaciones que la Iglesia Católica ha tenido que vivir o sobrevivir con tantos problemas que hubo en esa iglesia de Dios. Ahora, Benedicto XVI, después de la muerte de Juan Pablo, en el papado de Juan Pablo II, se destacó porque ya él venía de ser un hombre. En la juventud pasó muchos problemas, porque un papa alemán, jovencísimo, eso, el seminario estaba, yo creo que eso estaba prohibido en la época de los nazis, los seminarios católicos, y la juventud hitleriana, eso tenía usted que ser parte de esas, de las SS y esas cosas. Y Benedicto XVI tuvo que ser todo eso. Participó en unos seminarios que había clandestinos en Alemania, en tiempo del nazismo. Pero aún así los nazis lo reclutaron y él fue de la SS. Oigan bien, pero fue más cuidando áreas no civiles, militares o de importancia militar, pero parece que alejado de los frentes bélicos y esas cosas. Subió joven, luego de la guerra, volvió al seminario, se graduó y se convirtió en uno de los más grandes teólogos de la Iglesia Católica del siglo XX. Benedicto XVI entonces fue asesor de Juan Pablo II, un hombre muchas veces de su pluma salieron muchos documentos de los cuales el Papa Juan Pablo II tuvo que emitir, y entonces este señor fue uno de los grandes asesores de él. Y el Papa Wojtyła o Juan Pablo II lo nombró el obispo, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Eso es, señores, eso es la Inquisición en la iglesia vieja. Este hombre, teólogo, brillante, un hombre que se consideraba como muy tradicionalista y que entonces eso podía traer, era un retrógrado. Fue un hombre que prácticamente entre él y Juan Pablo II desmantelaron la teología de la liberación, contrario a eso. Él, luego de que Juan Pablo II, al fallecer, fue escogido como papa. Entonces, este señor, Benedicto XVI, era visto con cierto celo y con preocupación por esos sectores que se entendían como progresistas, pero que este hombre no era un progresista, o equívocamente como se le quiere llamar, de que progresista. Ese señor que está ahí en la pantalla, Benedicto XVI, heredó como papa Juan Pablo II. Y él, fiel a su amigo, porque fue su amigo el polaco, fue su enllave, como decimos nosotros los dominicanos. Y él le otorgó una dispensa en el derecho canónico, porque para usted ser beatificado en la Iglesia Católica, usted tiene que tener 5 años de muerto.
y él otorgó la licencia para que al señor Juan Pablo II se le otorgara la beatificación antes de los 5 años de muerto. Eso fue prácticamente en día, yo recuerdo. Pero eso mismo hizo Juan Pablo II también con la Madre Teresa. Que la Madre Teresa, cuando murió, esa señora era una santa, la Madre Teresa. Y el Papa Juan Pablo II utilizó esa dispensa también del derecho canónico de la Iglesia Católica que prevé esas cosas y eso se cumple, pero hay las dispensas. La dispensa es como se dice, ese préstamo que se le hace a la ley, o a lo que está ahí, como dice, establecido. Entonces, él concedió esa dispensa y se escogió como beato al Papa Juan Pablo II. Pero Ratzinger, siendo un hombre tan inteligente, también se cometen errores. Él, que fue uno de los mejores ecumenistas de la Iglesia Católica, pues fue un hombre que le dio libertad a las demás iglesias, visitó también, igual que Juan Pablo II, creyeron en que las cosas había que abrirlas, que la Iglesia Católica no podía estar cerrada a canto, a cal y canto, que había musulmanes, que hay coptos, cristianos, que hay ortodoxos, que hay hebreos, esas religiones orientales y esas cosas. Y entonces estos fueron papas que se abrieron, fueron ecuménicos. Y el Papa Benedicto, vamos a explicar donde yo creo que tuvieron algunos de sus errores. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar, que en su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bien, entonces hablábamos del Papa Benedicto XVI. Creo que es importante porque es un hombre que le sirvió a su grey católica. Es enorme en el mundo, más de 1.000 millones de católicos, imagínense la importancia de la Iglesia Católica. Entonces decía yo, además de esas grandes cualidades de Benedicto XVI, un hombre, bueno, visto por César Vidal, yo recuerdo haber leído Pontífices de César Vidal. Tengo una imagen, yo creo, del libro ahí, de César Vidal. Y César Vidal es uno de los historiadores más competentes de España. Un teólogo, historiador y filósofo. Un hombre extraordinario, ha escrito muchísimos libros. Yo he leído como 3 o 4 libros de César Vidal. Pontífices, de las persecuciones a Benedicto XVI. Una obra extraordinaria. Porque ahí está la iglesia vaciada, la historia de la iglesia hasta Benedicto XVI. Bien, él vio a Benedicto XVI como un hombre también, un teólogo extraordinario y un hombre que tenía que reconocerle sus méritos. Ahora, yo decía que Benedicto XVI fue un hombre inteligente, pero también se cometen errores. Cuando él llegó al papado, dijo, se le atribuye haber dicho que había llegado a una viña arrasada por jabalíes, porque es que, señores, lo que quedó ahí hubo tantos problemas. Todo ese problema de los homosexuales, de los gays dentro de la iglesia. Los problemas del Banco Vaticano, el Banco Ambrosiano, cargado esa curia romana de delincuentes y gente que ya eran chantajeados por otros, por periodistas y toda una serie de comentarios y de situaciones que se presentaron ahí. Entonces este pobre hombre llegó ahí con toda esta corrupción y toda esta corruptela en ese Vaticano, señores. Y el Papa cursó una serie de cartas con sus secretarios, un hombre de mucha confianza, pero tenía un hombre de muchísima confianza ahí, que comenzó a sacar los papeles de todas esas situaciones que tuvo que enfrentar el Papa. El Banco Ambrosiano con muchísimo lavado de dinero, de las mafias, las P2, como le llaman, todas esas mafias italianas, lavando dinero ahí, en el Banco Vaticano, que está libre de muchísimos pagos de impuestos y una serie de cosas. En el Vaticano está libre del pago de impuestos, muchísimas cosas. Entonces, eso le llamaron Batilix, aquellos papeles de ese señor que se llamaba Paolo Gabrieli, creo que era el nombre. Era un secretario particular, y comenzó a sacar esos documentos. Y le creó una situación a ese hombre, al Papa, terrible, pero esas cosas eran verdad y se las sirvió a periodistas. Ese periodista era Luigi Nixi, creo que es, no me acuerdo, San Luigi o no me acuerdo el nombre, pero yo sé que era Luigi Nuzzi, algo así, un italiano periodista que sacó, aireó todo ese desorden que había ahí. Y eso yo creo que afectó mucho al Papa Benedicto XVI, para fines de él renunciar, porque ahí hubo escándalo, y esos escándalos, por ejemplo, un obispo, ese Marcial Maciel, un pederasta que fue una cosa extraordinaria, pero apoyado por Juan Pablo II. Este hombre tuvo que enfrentar toda esa ola de pederastia, de abusos sexuales de los curas y todas estas diócesis quebradas, la diócesis de Los Ángeles en Estados Unidos, la de Boston, quebrada, compensando pago de todos esos daños de homosexuales dentro de la iglesia. Y él era un hombre opuesto a los homosexuales dentro de la iglesia, vamos a estar claros. Pero el hombre en Ratisbona, que es la Universidad de Ratisbona en Alemania, el hombre tuvo una disertación ahí que le creó problemas como papa, que fue con los musulmanes. Y él dijo en ese discurso que los musulmanes ven a Dios como trascendental, bien, pero que matan y asesinan en el nombre de Dios. Y eso va en contra de la razón y de la naturaleza humana. Usted no puede matar gente en el nombre de Dios, y los musulmanes hacen eso. Entonces
Ratzinger, que era un pensador, dijo una verdad, pero eso se regó como pólvora en el mundo entero y los musulmanes, bueno, y eso fue creando un problema muy serio y él no era un hombre de eso. Recuerdo que aprobó, casi lo aprobó, el caso del condón, de los preservativos en África por el problema del SIDA y las enfermedades venéreas, porque era un hombre pragmático también. Rechazó a los homosexuales en los seminarios, eso se ha dicho, y además rechazó a esta gente de la teología de la liberación, pero aprobó la misa la misa tridentina, como le llamaron. Eso fue aprobado, parece, eso era viejo en la iglesia, pero fue aprobado por el Vaticano II, Juan XXIII. Y entonces, esa misa es una misa tradicional, bueno, por allá antes de la Edad Media o después de la Edad Media, 1500 y algo. Un papa consagró esa iglesia con un misal romano, la iglesia más antigua, como se dice, esa misa antigua, que el cura aparece, el sacerdote se pone de espalda, es en latín, bueno, y tiene una serie de cosas, de requisitos. Eso fue aprobado, pero eso como que los papas lo dejaron, él lo activó. Juan Pablo II también quiso, para complacer a Lefebvre y ese grupo de tradicionalistas de la Iglesia Católica en Francia, que era un cisma, creó un cisma en la iglesia. Entonces el Papa Francisco lo echó para atrás. Entonces, ¿qué pasó? Señores, yo leyendo esta obra, Intrigas y Poder en el Vaticano, de Vicens Lozano, yo no había leído esto. Un documento que tenga tantas cosas de lo que ha pasado en ese Vaticano. Y este señor Vicens Lozano, un periodista de TV3 de Cataluña, en España, se pasó la vida trabajando ahí en el Vaticano. Y ese hombre tiene cosas ahí, verdaderamente terribles, de hechos que han pasado en ese Vaticano con esa curia romana y que Benedicto XVI pasó todo eso también, ese aguacero, ¿ya? Pasó ese aguacero, como se dice, y renunció. Benedicto renunció, señores, y aquí están todas esas intrigas en este libro, todas esas intrigas que hubo de la curia romana afectada por Francisco, el Papa Francisco, que llegó, como dicen, con un garrote en la mano y desmanteló todos esos curas sinvergüenza y mafiosos que había en el Vaticano. El Banco Ambrosiano lo desmanteló la gente que estaban ahí. Y eso creó una serie de enemigos y de gente que estaban ahí. El que era canciller de Benedicto lo canceló, un americano, que eso era un corrupto, un cardenal americano corruptísimo. Entonces esa gente quiso refugiarse en Benedicto XVI como una especie de contrarrestar al Papa Francisco. Todo esto está aquí. Intrigas y poder en el Vaticano, señores. Eso es terrible. Bueno, la iglesia entonces tiene al Papa Francisco. Yo creo que el Papa Benedicto XVI hizo sus contribuciones, hizo varias, algunas o dos, creo que hizo dos aportes, hizo un libro, Jesús de Nazaret, creo que se llama así, un libro que él escribió lo entiende como verdaderos diálogos con Jesús. Escribió también Deus Charitatis, algo así, como la caridad de Dios, creo que eso es lo que quiere decir, como en latín, no recuerdo. Pero hizo algunas contribuciones más y fue, repito, un excelente teólogo y uno de los hombres de los cerebros más brillantes de la Iglesia Católica. El Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, porque fue un alma buena, que conte, fue gente que se pasó 95 años de servicio a la Iglesia Católica. Esas son las personalidades que yo he dicho aquí, que da la Iglesia Católica, esas son esas personalidades como Benedicto XVI. Que otras religiones, usted no ve esas personalidades, esos pensadores, hombres tan brillantes, como se le consideró a él, una especie de guardián del dogma de la Iglesia Católica. Y ese título no se lo dan a cualquiera. Vamos a la pausa y regresamos con otros temas.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Llegó mío, 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 mío. Llegó mío, 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 mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, 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 dile adiós al FT. Mío, 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 dile adiós al FT. Llegó mío, 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 mío. Ahora estos son de lo mío, ahora estos son de lo mío. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío, 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 ahora estos son de lo mío. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Bien, señores, ese caso de, yo creo que hubo otros temas en que a mí se me olvidó decir que él enfrentó a los que tenían esta teoría del evolucionismo, esa teoría del darwinismo, de ver, ¿cómo se dice? El universo era como una ordenación matemática, decían ellos, los que defienden la creación, es decir, que el creacionismo versus el evolucionismo, y él enfrentó ese evolucionismo sobre la base de que toda la concepción, toda la creación, es parte de la creación, el alma, y que no pueden haber una especies creadas o concebidas, tienen que ser especies de la creación de Dios. Bueno, esa fue su tesis, y fue un hombre, un gran expositor sobre el creacionismo versus el evolucionismo. Qué grande fue. Ratzinger fue un hombre, un tremendo pensador. A los homosexuales le llamó que eso era una deformación de conciencia. Ay, Dios mío. Que en paz descanse Mr. Ratzinger, ese alemán. Esos alemanes son pensadores fríos, de verdad, extraordinario, Ratzinger. Lo admiro porque fue un hombre brillante, de verdad, uno de los pensadores de la Iglesia Católica. Bueno, señores, yo tengo que hablar de cosas que pasaron también en el 2023. En este programa hay un huésped, que yo le llamo así, un huésped bien recibido, que entró a este programa vía el YouTube. Como eso es una plataforma que se globaliza, entonces usted puede estar hasta en la luna, usted ve el YouTube allá. En la estación, la estación espacial, usted ve el YouTube. Entonces, este programa tuvo un huésped, o ha tenido un huésped, que es José Café. José Café es un intelectual, un economista, un intelectual, un hombre que trata todos los temas, multitemático, un hombre con una gran experiencia y muchas vivencias. Y José reside en Barcelona. Por vía del YouTube entra como un huésped distinguido del programa al final de la tarde, y yo le agradezco, estoy satisfecho de muchas opiniones de él, mucha información que nos brinda, de toda esa experiencia de él y sus comentarios bien fundamentados. Excelente. Felicito a José Café porque, repito, participa de al final de la tarde desde Barcelona. Y a José, que tenga un año fructífero y saludable.
para él y para toda su familia. Un saludo al final de la tarde, que repito, agradece. Ampliamente estoy agradecido y satisfecho de esa colaboración de José Café. Bueno, el jueves estuve en una boda especial, una boda de 50 años, un matrimonio que cumplió 50 años, pero un matrimonio joven, Dios mío, de mi generación. Juana Pichardo, señores, y Bolívar Díaz Gómez. Qué pareja, qué amigos. Celebraron 50 años de casado y ese es un matrimonio que fue una especie de consagración, digo yo, por la dedicación de Bolívar Díaz Gómez, que es el director del periódico El Nacional, y Juana, su esposa, que han llevado una vida ejemplar en un mundo tan necesitado de ejemplo en la materia. Yo me sentí muy bien por poder estar cerca de ellos. Fue un honor que me invitaran en un encuentro entre su familia y amigos cercanos de esa distinguida familia Díaz Pichardo. Yo pude ir con Nora Cabral, mi esposa, fuimos y compartimos esa noche con Bolívar y con Juan y sus hijos y sus familiares. Y la verdad que fue una noche exquisita. Repito, saludo a esa familia Díaz Pichardo, porque repito y lo digo con mucho orgullo y con mucha fuerza de convicción de que es un matrimonio ejemplar en un mundo tan necesitado de ejemplo. Y ver 50 años de unidad familiar, de unidad matrimonial, esos son, señores, esas son fechas, esos son aniversarios que uno tiene que quitarse, como dicen, quitarse el sombrero en el acto más regio que pueda haber. Porque gente que ha tenido una vida verdaderamente modélica. Le felicito a Juana y a Bolívar por ese ejemplo de buena familia, de buena unión familiar. Carolina y Rocío, sus hijas, excelente familia. Mis felicitaciones siguen hasta el final de los tiempos. Bueno, señores, Ucrania, esa guerra de Ucrania, en verdad, son combates. Yo digo, los ucranianos están librando combates gladiatorios. Había que ver a aquellos gladiadores de la época romana, señores, peleando contra fieras. Las fieras, los leones y todo, y tenían esos hombres que luchar contra 2 y 3 leones que se lo iban a comer y se terminaban comiéndoselo. Dios mío. Y hubo gladiadores que mataron de esas fieras y después se iban también contra otros gladiadores que eran espectáculos para ese pueblo romano. Era la época, hay que entenderlo así, en ese contexto de los emperadores y de los césares que fueron tan amigos de la sangre. Dios mío. Y en aquel coliseo romano, aquellos hombres, cómo se destripaban. Bueno, pueblos ucranianos, señores. Qué pueblo tan ejemplar, qué ejército, qué hombres son estos, luchando contra esta maquinaria enrumbrosa, rusa, esta maquinaria criminosa, esta maquinaria genocida que ha sido lanzada contra este pueblo sin necesidad, porque una guerra es necesaria si es justa, y esto es una guerra injusta, porque no era necesidad de que el señor Putin lanzara una guerra contra Ucrania, porque Ucrania no quería ser prorruso. Y la prueba es que, ¿qué es lo que quiere Rusia? Que le cedan la zona del Donbass. Y entonces, ¿y la otra Ucrania? ¿No va a ser de la OTAN entonces? Porque entonces con más razón ahora van a ser de la OTAN. La Ucrania que quedara no anexada sería de la OTAN. Y entonces van a estar más cerca, ahora va a estar la OTAN. Eso fue una excusa. La OTAN incluso le ofreció participación a Rusia.
Hubo el acuerdo fundacional, me acuerdo yo, o fundamental, no me acuerdo cómo se llamó ese acuerdo, en los años después que se desintegró la Unión Soviética, y lo firmó Rusia, el propio Putin firmó ese acuerdo, o lo firmó Yeltsin, no recuerdo, pero era una integración de Rusia, no como un miembro tal vez fijo de la OTAN, pero sí en colaboración con la OTAN, como de hecho colaboraban contra el terrorismo, he dicho yo aquí muchísimas veces, pero bien, le salió el diablo a Rusia allí. Y los rusos, señores, hay que ver lo que morir. 63 rusos emitió Rusia, que perdió ahí en unos combates que hubo ahora a final de año. Y Ucrania ha dicho que murieron más de 400 rusos ahí, señores, eso es una barbaridad. Una guerra, miles de hombres muertos. ¿Y qué es lo que va a pasar con Putin? Peleando porque ya él no está peleando contra Ucrania, somos conscientes de eso. Él sabe que no está peleando contra Ucrania porque Ucrania era, como se dice, era un refresco. El problema es que Ucrania es un acorazado de Occidente, del Occidente rico, Estados Unidos y los países occidentales. Entonces Rusia fue y borró a Chechenia, a Grozny, y borró a Alepo, pero no va a poder borrar a Kiev, que entiendan eso, porque ahí en Ucrania, señores, le salió el diablo, como dicen, a Putin. ¡Qué pueblo, Dios mío! Bien, bueno, el gobierno tiene que enfrentar su año, este año 2023, que ya está. Decía yo, el gobierno se ha pasado 2 años martilleando, diríamos a la oposición o a lo que había de oposición ahí, con una campaña mediática que ha tenido el gobierno, que cualquier hecho pequeño, el gobierno anda como en pesca curricán, buscando cualquier hecho pequeño, lo resuelve y entonces le multiplica, le da una amplitud mediática a eso, que hay que ver cómo los funcionarios se han pasado 2 años promoviéndose ahí, un secretario de Obras Públicas, un ministro de Industria y Comercio, de Aduanas, de aquí, todos, una cosa increíble. Y el presidente, un gobierno coloquial. El gobierno no ha lucido, diríamos, efectivo en muchas cosas que son importantes. La economía ha estado cuidada, no hay duda de ello, porque ya ese es un equipo que tiene 20 años corrido atendiendo a la economía nacional, que es el equipo de Valdés. Ahí no hay peligro en seguir. El turismo, uno sabe que no todo depende de aquí adentro, sino que hay condiciones en el exterior que han permitido que la gente venga y las estructuras están ahí, la organización está ahí y se necesitaba un estímulo, una facilitación del gobierno y el gobierno ha contribuido a ello muy efectivamente. Esa es la pura verdad. Entonces, las zonas francas, eso también estaba aquí. Se han favorecido de una situación internacional de demanda, un problema de China, un problema de cambio en la política productiva en los Estados Unidos, que las zonas francas en Estados Unidos las empresas pagan por hora y eso es terriblemente caro y entonces las zonas francas se han fortalecido. Todo eso es una verdad. Ahora en el plano local el gobierno ha lucido muy manirroto y viene de un diciembre gastando dinero. Pero yo siempre dije aquí, el presidente va a la reelección. Y tiene derecho porque eso está contemplado en la Constitución. Pero yo decía, el gobierno va a enfrentar un problema serio que se llama Don Chencho. Pero ya Chencho murió. Es aquel Chencho que cuando Balaguer decía, Don Chencho, ¿y esta obra? ¿Quién hizo esta carretera? Oh, Joaquín Balaguer. Y aquello, oh, Balaguer. Entonces, Balaguer exhibía todas aquellas obras. Y era una especie de burla a los gobiernos del PRD. Yo decía, este gobierno se va a tener que enfrentar a eso, porque el gobierno se ha dedicado a promover, y bueno, hay un torneo. Yo llegué a decir algo aquí, que fue como joco serio, pero lo vi ahora. Yo decía, de momento el presidente va a ir a un torneo de dominó y lo va a iniciar el torneo de dominó. Pues estuvo en un torneo de dominó el presidente.
de ese producto de ese gobierno coloquial y de cercanía. Pero el presidente, hay que admitir, es un hombre humilde, un hombre sencillo, es un hombre de buen comportamiento, no es un hombre vulgar, es un referente moral, modélico, yo podría decirlo también, porque es un hombre que nadie le puede sacar ni siquiera deformaciones ni actividades mundanas. Un hombre que está libre de todas esas advertencias. Esa es una gran verdad. Es un hombre decente, Luis Abinader. Ahora, decía yo, el gobierno se ha concentrado en lo mediático y promover cualquier cosa. Y decía yo, mire, va a venir un torneo dominó y el presidente va a ir a eso. Pues lo vi en esta semana. Ahora digo yo, lo van a invitar a una jugada de gallo, un torneo de gallo. Si Quique Antún y ese grupo hacen un torneo de gallo en el Coliseo gallístico, Santo Domingo, el presidente va a ir a iniciar esa jugada de gallo, ese torneo. Porque es que está cubriendo, como se dice, todas las áreas. No las áreas del saber, sino las áreas de actividades del país. Pero un presidente tiene que delegar o tiene que asesorarse. En medio de todo esto, el presidente quiere lucirse, como dice, y quiere ser populista in extremis. Fíjense cómo se declaró el día de hoy feriado. Pero es que el presidente no tiene asesores. Tal vez un asesor le dice, presidente, no vamos a hacer feriado el lunes. La gente puede regresar porque si no, la gente se va a quedar bebiendo el lunes y va a regresar también con los mismos problemas para el martes. Pero, señores, este es un país que tiene muchos recursos y muchos negocios y muchas cosas. Usted se imagina una empresa, un empresario que tenga que pagar hoy lunes, hubiera tenido que pagar 40 millones de pesos. Hoy lunes. Si ese señor se atrasa un día y tiene que pagar los 40 millones de pesos el martes, probablemente tenga que pagar 300 o 400 mil pesos por mora de un día de ese monto de dinero. ¿Y quién va a pagar ese dinero? El gobierno le va a pagar ese dinero al inversionista, no lo va a pagar, o al comerciante, no se lo va a dar. Aparte de todas esas actividades que entonces hay que pagarle doble el horario de las personas que trabajan en días feriados. Pero hay cosas que no se pueden tomar a la cañona y yo creo que se necesita asesoría, pero la gente lo ve muy bien porque es otro día más para disfrutar. ¿El qué empleado? Y le dan un día sin trabajar, él está feliz porque eso el que pierde es el patrón. Como dirá él, yo tengo otro día de descanso. Y si lo trabaja, tienen que pagárselo doble. Explíqueme usted. Pero queda bien como una medida populista. Pero el populismo no es bueno en todo. Entonces, yo creo que el gobierno no ha tenido asesoramiento en eso. Por eso dije, esas expresiones de chencho. Porque la oposición, por ejemplo, ¿qué va a ofrecer Leonel Fernández? Leonel va a venir a ofrecer que va a ser un Estado más moderno. Ya estamos en el modernismo. Leonel no va a venir a ofrecer otro metro. Puede decir que va a ampliar otras líneas del metro, etc. Pero Leonel Fernández va a venir a decir las cosas que él hizo. Porque eso era lo que hacíamos nosotros cuando Balaguer era candidato. ¿Qué era lo que nosotros mostrábamos? La obra de Balaguer. Pero si el gobierno no tiene obra que mostrar y la que pueda mostrar están atrasadas, el presidente vi la semana pasada hizo una reunión con el gabinete y decían que tenían que agilizar en el presupuesto la inversión al gasto público. Porque es que el gobierno tiene 2 años, señor, y no ha entregado una obra, pero ha gastado 2 billones de pesos en presupuesto. O casi 2 billones, o 1,5 billones de pesos. 25 mil millones de dólares en préstamos internacionales y el gobierno no ha podido mostrar músculo todavía de su infraestructura. Esas cosas el presidente va a tener que apurar. Cuando usted apura, entonces se le puede presentar lo que yo muchas veces he dicho, que puede terminar en la mediocridad muchas de las iniciativas que puedan haber, porque
la rapidez termina en mediocridad. Eso es una forma de alimentar la mediocridad, es la rapidez en hacer las cosas, cuando no se dispone de toda la experiencia o la infraestructura y todas esas cosas. Entonces el gobierno, ahora mismo, este 2023 va a tener que enfrentar una oposición que le va no a exigir, le va a mostrar eso. O le va a sacar esa obra que hizo porque es lo que los pueblos esperan. Yo no sé cómo se van a enfrentar esas cosas. La economía no hay problema porque, repito, ahí hay un equipo que trabaja eso y tiene muchos años manejando la economía nacional y eso es una garantía para la estabilidad que se necesita. Pero el gobierno tiene muchas velocidades, como yo he dicho ahí, el presidente tiene que enfrentar un año 2023 que tendrá que ser efectivo en muchas cosas que son exigencias propias del medio de este país, que tienen muchos reclamos, justos incluso, y ofrecidos en campaña, pero no cumplidos. Entonces, ¿cómo complacer tantas comunidades? ¿Qué obras se pueden hacer sentir como obras de este gobierno? Las circunvalaciones, es posible que la hayan animado, la construcción, no sé. El metro, eso es una obra que probablemente haya que esperar para un periodo siguiente. El teleférico parece que está bien avanzado, el teleférico de los Alcarrizos, pero eso tiene un efecto barrial ahí. Las obras de Santiago, no sé a qué niveles van eso, no conozco muchos detalles del monorail en Santiago, y otro teleférico también que llevan en Santiago. Pero esas no son las obras, no son Santiago y la capital. Y las demás provincias del país, ¿qué va a pasar? Puentes, carreteras, caminos vecinales, escuelas, centros sanitarios, plantas de tratamiento de agua. Esas son obligaciones del gobierno. Pero el gobierno entonces ha gastado un dineral y la gente dirá, pero presidente, usted ha gastado 2 billones de pesos y no tenemos las obras. ¿Y cuándo no las van a hacer? Cuando ganemos de nuevo. Esas son cosas que no es fácil de explicarlas y eso lo advertíamos nosotros del principio. Incluso hasta con la producción agropecuaria siempre adelantamos y ya veo las preocupaciones de mucha gente ahí porque van a venir preocupaciones con los productores de arroz. Miren cómo es que está la situación de la producción. El plátano está en una situación, los víveres mejor dicho. Hay víveres, pero son muy caros. Entonces la gente se está quejando de la producción de alimentos. Hay alimentos, pero son muy costosos. Y la gente se desespera también con esas cosas. El gobierno tiene muchos retos que cumplir en el 2023 porque ese año, repito, es el año en que usted tiene que consolidarse electoralmente hablando. Y parece que la oposición está buscando la vuelta o la forma de olvidarse de muchos agravios pasados y unir voluntades que pueden hacerle la vida muy incómoda al gobierno. Si el gobierno no tiene mucho músculo y mucho pecho que exhibir para enfrentar esas demandas que van a venir del lado opositor. Vamos a seguir con el tema porque en este espacio es imposible cubrir tantas cosas de las que uno quisiera poder hablar, pero no podemos. Lo dejamos para mañana y para después. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.